Buenas tardes, ¿cómo va eso por ahí, Gloria? Muy buenas tardes, Ismael, María, ¿qué tal? Y María, ¿cómo está eso por ahí? ¿Hay frío por ahí en Málaga? Hola, buenas tardes, Ismael. Pues aquí estamos ahora con algunas nubes, ¿eh? Poquitas, pero esto es un día pasajero. Ay, no me hables de eso. Ese huracán en Harvey, en Texas, ha acabado. Y No, no, lo no, aquí peor, se está muy bien, aquí se está muy bien. Hoy nada más, nubladillo hoy, nada bueno, más. yo le temo a los huracanes porque a veces pasa, hace rato que no pasan huracanes, hace un montón de años, pero el Andrew fue el último aquí que pasó por Miami y acabó, ¿entiendes? Así como en Texas y eso fue de madre y Señor nuestro. En fin, déjeme presentarlo. Hoy tenemos un conversatorio sobre nada menos que Frida Kahlo, la gran artista mexicana. Y con nosotros está Gloria Zúñiga, una escritora de Granada, una poeta muy talentosa. Y también tenemos a María Flores, una poeta y actriz cinematográfica. Y vamos a comenzar entonces con Gloria, que nos dé sus opiniones sobre Frida Kahlo. Bueno, mira, lo primero que deseo decir sobre el artista es que conocí aspectos muy generales de su vida y obra hasta que me he puesto a investigar para poder hacer este programa. Sin lugar a dudas, nos encontramos con un personaje paradigmático y singular, digno de este y de cualquier otro conversatorio. He tomado una de las frases célebres de Frida para comenzar mi intervención, y que dice así: en realidad, no sé si mis cuadros son surrealistas o no, pero sí sé que representan la expresión más franca de mí mismo. Y efectivamente, a lo largo del recorrido de lo que fue su vida, podemos decir que su obra es el fiel reflejo de la misma. Como pinceladas generales sobre su biografía, señalamos que Frida Kahlo nació en Coyoacán, 1907, en México, hija de Guillermo Kahlo, que fue fotógrafo oficial del Patrimonio Cultural de México durante el Porfiriato. Bueno, señalo este dato porque la presencia de la fotografía le acompañará durante toda su vida y nos ha dejado fotos firmadas por Steichen, Silverstein, Lola y Manuel Álvarez Bravo y sobre todo de su amante Nick Muras. Su mirada, a veces triste, a veces seductora, pero siempre desafiante, atestigua su fuerza y resistencia, y su cara nos habla de su extraña belleza, su sufrimiento y su ambigüedad sexual. Su vida y adolescencia están marcadas por una serie de acontecimientos determinantes. De niña contrae poliomielitis. Su pierna derecha queda afectada y acaba siendo amputada. Como adolescente, frecuenta las organizaciones estudiantiles de izquierda y se ve imbuida por el espíritu revolucionario que le lleva a inscribirse en el Partido Comunista. Presencia el trabajo de Diego Rivera, que se convertirá años después en su marido. Y bueno, lo más dramático y decisivo fue que sufre en 1925 un accidente que cambia su vida, cuando el camión en que regresa a su casa es embestido por un tranvía. Aquí empieza su calvario y a la vez su vida como artista, ya que durante la convalecencia empieza a pintar. Su cuerpo se convierte en laboratorio de desintegración. Pero sin embargo, la vida sigue. Se casa con Rivera y a sus instancias se viste con ropas de mestiza. Pero el drama sigue dejando sus huellas. Entre 1930 y 1934 sufre 3 abortos. Su marido mantiene una relación con su hermana menor y ella tiene un romance con Trotsky y poco después con Murray. Se divorcia de Rivera y se casa de nuevo con él al año siguiente. En 1953 asiste postrada en la cama a la única muestra individual que tuvo en México, en la galería de su amiga Lola Álvarez Bravo. Su salud sigue deteriorándose y casi su última aparición en público, sentada en una silla de ruedas, es para protestar contra la intervención norteamericana en Guatemala. Muere un 2 de julio de 1954. Bueno, así pues, tras repasar su biografía, vemos que nos encontramos con los elementos básicos para construir todo un mito. Todos estos acontecimientos se ven reflejados en su obra, rellenándolos con otras preocupaciones emocionales e intelectuales y dándoles un filo creativo, que sirve quizá de terapia, pero sobre todo
responde a los lenguajes vanguardistas de la época, en los cuales pretendía encontrar su particular lugar. Breton se esforzó por incluirla dentro de su grupo privilegiado de surrealistas, pero la obra se resiste y no se presta tan alegremente a esta simple categorización. Se tuerce hacia otro lado más complejo y enraizado en su propia cultura. Kahlo sabía lo que estaba pasando en los círculos de la vanguardia europea, pero sus raíces se encontraban en lo popular. Se veía como autodidacta e ingenuo. En cuanto a su obra, podemos decir que es más bien una síntesis de lo personal y de lo político, con una producción sorprendentemente corta de no más de 150 pinturas. Sin embargo, abarca una amplia gama de posibilidades, que van desde obras que expresan una aguda introspección, como Las dos Fridas, de 1939, Mi nacimiento, de 1932, hasta cartografías sofisticadas de la nueva democracia mexicana y su búsqueda de una identidad nacional, como Cuatro habitantes de México Distrito Federal, 1938, desde un simbolismo complejo repleto de signos y emblemas, hasta obras de una ambición extraordinaria, que tratan sobre la historia global humana y la metafísica, como Moisés, 1945, o El pequeño ciervo, de 1946. No hay que sorprenderse de que buena parte de la crítica reciente suele centrarse en lecturas feministas. Sin embargo, más significativo es el hecho de que su obra tiene un papel clave en la formulación de un lenguaje artístico que cuestiona los valores neocoloniales, como también constituye alegoría de la situación problemática de la cultura y de la sociedad tercermundista, y a la vez un cuestionamiento de la naturaleza eurocéntrica de las categorías y clasificaciones de la práctica artística. En cierto sentido, toda su producción es política, desde naturalezas muertas que simbolizan una expresión de orgullo hacia lo mexicano, como Frutas de la Tierra, en 1938, hasta obras que delinean la relación entre México y Estados Unidos, o una serie en la que su cuerpo sirve de espejo a las promesas y sueños rotos de la Revolución Mexicana. Por tanto, concluimos con que Kahlo nos ofrece una obra que exige la libertad creativa y la subversión de las esperanzas sociales frente al comportamiento femenino. Muy bien, Gloria, me ha parecido magnífica tu introducción aquí sobre Frida Kahlo, que para mí es una de las grandes artistas de nuestro mundo latinoamericano y de nuestro mundo hispanoamericano también, es decir, del mundo de habla española, ¿no? Y de más allá, porque indudablemente el arte trasciende fronteras. Y ahora me gustaría que nuestra amiga María Flores nos dijera su opinión sobre esta artista, sobre Frida Kahlo. Hola, buenas tardes. Pues hablar sobre Frida Kahlo es algo extraordinario. Descubrir a Magdalena Carmen Frida Kahlo en mi adolescencia significó despertar mi interés y la profunda admiración en toda su obra. Su pintura, que es metafórica, sorprendente y absolutamente hermosa. La fusión entre la temática personal, desde retratos extraordinarios de niños y las obras basadas en la iconografía mexicana, me fascinaron tanto como su historia personal. Su vida es la vida de una luchadora, con una sensibilidad extraordinaria al que la tragedia marcó profundamente. En 1925, con apenas 18 años, sufrió un terrible accidente. El autobús donde viajaba es arrollado por un tranvía que le fracturó la columna vertebral, la pelvis y tuvo muchísimos daños. Su vida, a raíz del terrible accidente y las consecuencias por las cuales arrasó una salud bastante precaria a lo largo de toda su vida, fue crucial para todo lo que desarrolló después, ¿no? en toda su obra. A raíz del mismo, en los largos meses que estuvo postrada
La práctica de la pintura sobre sus deseos de felicidad y la dualidad entre sueños y realidad fue un hecho. Siendo esta una larga serie de autorretratos de carácter autobiográfico. Ella misma afirmaba: me retrato a mí misma porque paso mucho tiempo sola y porque soy el motivo que mejor conozco. Capaz de transformar en arte su terrible tormento y sus terribles dolores. Su padre, un reconocido fotógrafo de origen alemán llamado Guillermo Kahlo, fue una persona muy inspiradora para ella. De él tuvo la mayor influencia, enseñándola a colorear y a retocar fotografías, utilizando pequeñas pinceladas, siendo esta técnica fundamental en su estilo pictórico. Frida decía referente a ello: mis cuadros son como las fotografías de mi padre, para ilustrar calendarios, con la única diferencia que yo pinto los calendarios que se encuentran dentro de mi cabeza en lugar de representar la realidad exterior. Mujer de marcada personalidad, pintó su propia realidad. Aunque sus primeros retratos fueron de marcada influencia renacentista italiana, y aquel primer retrato lo hizo en 1926. Su tortuosa relación con el muralista Diego Rivera hizo que su obra se impregnase con total expresividad, creando pinturas muy representativas hasta el final de su matrimonio en diciembre de 1939, donde ya estaban divorciados, sumiendo a Frida en una profunda depresión, donde dio vida a la que posiblemente sea su pintura más conocida, Las dos Fridas. Y en tan doloroso periodo realizó algunas de sus mejores obras, volviendo a casarse con Diego Rivera el 8 de diciembre de 1940 en San Francisco, viviendo una etapa felices que devolvió a Frida la ilusión, siendo la década de los años 40 llena de éxitos profesionales para ella, participando en grandes exposiciones en México, Boston, San Francisco, llena de diversos encargos profesionales. Y toda esta felicidad venía un poco manchada por los dolores y padecimientos que iba arrastrando, que se agravan a partir del año 46, que se sometió a diversas cirugías y que a pesar de ello siguió plasmando su talento en lienzo. Su fallecimiento le llega el 13 de julio de 1954, apenas unos días después de haber cumplido 47 años. Ella presentía su muerte, que su muerte estaba cercana, ya que escribió en su diario: espero alegre la salida y espero no volver jamás. Sus cenizas fueron llevadas a la Casa Azul donde vivió, en Coyoacán, y que ahora es el Museo de Frida Kahlo. Todas y cada una de sus pinturas son excepcionales. En cada una de ellas habita su alma y su vida. Si tuviese que nombrar alguna de ellas, añadiría Sin Esperanza, Autorretrato con collar de espinas, Autorretrato como Tehuana, Dos desnudos en el bosque, La columna rota, El venado herido, Las dos Fridas, unos cuantos piquetitos. Amar a Frida es amar la fortaleza de una mujer que, a pesar del infortunio que sufrió a lo largo de su vida, rompió tabús sobre la sexualidad femenina con su pincel. Amar a Frida es amar toda su obra pictórica, poemas y frases de amor que te sumergen en la complejidad de su vida y el mensaje que ello conlleva. Magnífico, María, es decir, las dos exposiciones tuyas, la de Gloria y la tuya, han sido magníficas. Ahora, pues bueno, vamos a ir hacia Cristina Sainz Sotomayor, que ella nos va a dar el punto de vista desde una mexicana. Tenemos aquí a Cristina Sainz Sotomayor, es una escritora mexicana que nos va a dar, es decir, su opinión, y bueno, la opinión también que tienen muchos mexicanos sobre la gran escritora Frida Kahlo. Cristina, déjame saber, es decir, ¿qué es para ti la obra de Frida Kahlo?
La obra de Frida Kahlo para mí pues es original, por supuesto. En su forma de pintar ella es muy original, como su forma de ser y de vestir. Ella amaba mucho su cultura mexicana, pero sobre todo, pues admiro esa gran pasión y esa gran fortaleza con la que se armó y con la que se permitió expresarse y transmitir y transformar su dolor físico y también su dolor y amor hacia Diego Rivera en arte. Transformó. Sí, Frida tenía una serie de handicaps, pero los logró superar y logró crear una obra pictórica maravillosa. ¿Y cómo hoy los mexicanos aprecian a Frida Kahlo? Como una mujer muy, muy fascinante. Así la vemos, así la apreciamos. ¿Y tú tienes alguna obra específica de Frida que te atraiga más, que te sientas más identificada con ella como mexicana? Claro que sí. Mira, pues son varias, ¿verdad? Que cuando recién conocí las obras y el estilo de Frida Kahlo, pues me imagino que como a muchos, ¿verdad? Se me grabaron inmediatamente esas pinturas de ese rostro, su rostro, con el entrecejo marcado y su bigote. Y me pregunté, ¿qué significaba esa sangre y esos corazones y esos úteros que transmitían tanto dolor? Porque en casi todas sus obras, ¿por qué, verdad? Se pintaba a sí misma? ¿Y por qué en una de sus obras se había pintado con el cuerpo de un venado? Esas son las preguntas que yo me hacía cuando yo pues no sabía nada de ella aún, ¿verdad? Me pinto a mí misma porque es a quien mejor conozco. Pareció contestar mi cuestionamiento, ¿verdad? Ese dolor reflejado en su obra pictórica. No conocía la causa de su llorar, sus ideas, su vida, sus amores, los dolores físicos y emocionales causantes de su grito desesperado, el grito del alma que ella plasmó en sus pinturas y entregó como parte del desahogo ante tanto sufrimiento. Poseía una fortaleza que conoció y sacó del mismo dolor que padecía y que irónicamente fue el que la hizo no solo agarrarse de donde pudo y no rendirse ante este, sino que la condujo hasta llegar a ser alguien pese a la adversidad. La adversidad, el infortunio de padecer poliomielitis a la edad de 6 años y lo que significaba la evidente limitación para realizar las actividades que quería, la burla de los niños por esta. Ubico en mi mente, ahora que dices, ¿verdad? Ahora que preguntas, un óleo que ella pintara ya en la adultez, donde muestra a una pequeña niña sentada sobre una superficie en altura y ataviada con tehuana. La niña parece abandonada, chupándose el dedo con desolación. La pintura la realizó ella en 1938. El infortunio también del terrible accidente que sufrió en el autobús, fue embestido por una tranvía en la que el tubo del pasamanos le atravesó el vientre, sufriendo graves consecuencias, y en el que casi le costó la vida. Me viene a la mente ahora entonces su obra, La columna rota. Esta la realizó ella en 1944, que fue pintada por ella después de ser operada quirúrgicamente de la columna vertebral, debido a las lesiones que sufrió ese fatal día del accidente de 1925, cuando regresaba de la escuela, siendo apenas ella una jovencita. Es entonces cuando Frida comienza a pintar, a partir de su convalescencia por tanto dolor y soledad. La pintura comienza a ser parte de su vida personal y social. Cuando era estudiante de preparatoria fue pues cuando Frida conoció a Diego Rivera, un destacado muralista mexicano de ideología comunista. Diego era un señor alto y gordo, le gustaba vestir de overol y llevaba casi siempre un bastón de madera. Frida le pidió la opinión sobre sus obras.
y él le aseguró que tenía talento. Y la historia, como sabemos, continúa cuando ellos se casan. Ella de 21 años y él de 43. Frida y Diego se amaron pese a todas las dificultades e infidelidades entre ambos, iniciadas y propiciadas por Diego, quien era, por cierto, casado por tercera vez, ahora con Frida. Frida Kahlo y Diego Rivera se amaron con un amor inestable, tormentoso, pero que sin embargo terminó siendo un amor para siempre. Frida murió a los 47 años, víctima de una embolia pulmonar, un 13 de julio en su casa de Coyoacán, hoy conocido como Museo Frida Kahlo. Frida Kahlo, pintora mexicana, nacida en Coyoacán el 6 de julio de 1907, es una de las pintoras más reconocidas y famosas del siglo XX, autora de más de 200 obras. La obra de Kahlo y la de su marido, el reconocido pintor Diego Rivera, se influyeron mutuamente, pues ambos compartieron el gusto por el arte popular mexicano de raíces indígenas, inspirando a otros pintores y pintoras mexicanas del periodo postrevolucionario. En 1939 expuso sus pinturas en Francia, gracias a una invitación de André Breton, quien intentó convencerla que eran surrealistas, aunque Kahlo decía que esta tendencia no correspondía con su arte, ya que ella no pintaba sueños, sino su propia realidad. Sus obras son principalmente autorretratos, de estilo muy personal, como todos sabemos. Se caracterizan por elementos expresionistas y surreal, autobiográficos, inspiraron el arte folclórico de colores influenciados. Después de su muerte, Frida, la obra de Frida alcanzó más fama, pues, y verdaderamente reconocimiento internacional a partir de la década de 1970. La obra, hablando pues de las obras, de las pinturas que yo he visto, ¿verdad? La obra del venado herido, como te decía ahorita, yo me preguntaba por qué se dibujó, ¿verdad? ¿Por qué se pintó con el cuerpo de un venado? Porque era ella, ¿verdad? La de la venada, con su propio rostro. Parece algo surrealista. Pero los dolores que Frida sentía eran como los describía. Por eso ella dijo que era realista. Sobre esto escribió lo siguiente: ahí les dejo mi retrato, porque me tengan para que me tengan presente todos los días y las noches que de ustedes yo me ausente. La tristeza se retrata en todita mi pintura, pero así es mi condición, ya no tengo compostura. En el otro lado de la servilleta escribió, porque lo escribió en una servilleta, porque esta obra se la estaba dedicando a unos amigos que ella tenía. Y escribió: solito andaba el venado, rete triste y muy herido, hasta que en Arcadi y Lina, que eran los nombres de sus amigos, ¿no?, encontró calor y nido. Les había escrito esta nota a ellos, porque les obsequió, como ya dije, como regalo de bodas esta obra. Entonces ahí es donde dice ella que como disculpándose, que se ausentaba, ¿no?, por su padecimiento. ¿Cómo no ausentarse, verdad?, ante tanto dolor físico. Las flechas que están clavadas o dirigidas en ella misma en esta obra indican el dolor de su cuerpo. Y en el corazón, si lo observamos, también tiene flechas, es el dolor de amor. El amor, pues, digamos, de la traición que ella haya sufrido, las tristezas que ella sufrió continuamente. En el fondo de esa pintura del venado, los nubarrones, si lo observamos en el fondo, se ve como una tormenta, algo así te parece venir. Viene siendo como, se interpreta como que ella se sentía atrapado entre tanto dolor y no acababa el dolor.
Sí, Cristina, bueno, es una extraordinaria, es decir, representación de lo que es Frida Kahlo, y sobre todo, bueno, desde tu punto de vista de mexicano. ¿Tienes algo más que agregar? Pues Frida para mí era un ser formidable, pero angustiado. Por tanto dolor que ella sufría, vivía angustiada. Sí, ella era una mujer... Lo que yo opino de ella. Opino que era una mujer fuerte, porque sí, todo el dolor lo transformó en arte. Sí. Se transformó, se hizo lo que ella es. Frida, si decimos Frida, a veces no necesitamos escuchar ni su apellido, ya sabemos quién es Frida. Sí. Sobre todo, bueno, a través de los años su obra ha adquirido todavía mayor rango, pero bueno, eso pasa mucho con todos los grandes pintores, desde Van Gogh en adelante. Para mí Frida, bueno, es algo impresionante, y cómo se enfrentó, es decir, a todas esas dificultades y sinsabores que tuvo en su vida. Cristina, bueno, oye, te agradezco muchísimo tu punto de vista, ese punto de vista que representa en este conversatorio la parte mexicana. Bueno, te lo agradezco mucho, y ahora pues bueno, vamos a nuestras colegas que terminen, bueno, y nos digan sus palabras finales. Gracias, Cristina. Igualmente, gracias. Y bueno, ya para terminar, Gloria y María, quisiera que ustedes me dieran una opinión final sobre Frida Kahlo y Frida Kahlo en el mundo actual. Gloria, ¿me puedes decir algo? Bueno, yo quizá a todo lo expuesto anteriormente quería añadir algunos aspectos sobre su obra, tomando como referencia el emblemático cuadro Las dos Fridas. Frida plasma en su obra su propia vivencia. Es exactamente lo que está viviendo en su presente, cómo lo interpreta y cómo cree que los demás lo viven. Ella pinta tras su divorcio Las dos Fridas, la cual la podemos ubicar dentro del surrealismo, en 1939, porque a los surrealistas no les interesa copiar la realidad, sino que prefieren plasmar su realidad. Es lo que interpretan de sus sueños, o en el caso de Frida, su propia vivencia, ya que a partir de ella pudo crear maravillosas obras. El arte de vanguardia surrealista pretende transmitir dolor y busca romper con lo tradicional, y es justamente por esto que su obra está ubicada dentro de esta vanguardia, porque ella desea expresar su dolor a través de la dualidad que siente en ese momento. Esto se observa perfectamente en este cuadro, donde ambas figuras, que aunque representan algo totalmente contrario, están fuertemente unidas por un lazo de sangre, como los corazones unidos, así como a nivel de tacto, las manos unidas. Frida se diferencia de los surrealistas porque ella no pretende pintar su sueño, ni liberar el inconsciente, sino que a través de la técnica del surrealismo expresa su propia vivencia, las cuales emanan sufrimiento. Por ejemplo, en Las dos Fridas utiliza el collage a la hora de colocar los corazones en el pecho de ambas Fridas, ya que estos parecen sobrepuestos en la imagen principal. Por lo tanto, se puede concluir que su obra se caracteriza por la síntesis de elementos expresionistas, ya que pretende expresar su interioridad, y surrealista, y que su temática principal a través de toda su obra es la autobiografía. A través de esta obra, Frida Kahlo quiso poner de manifiesto el profundo dolor que sentía a causa del final de una relación complicada, llena de problemas y heridas emocionales. Y ello se refleja perfectamente en esta magnífica obra, como en todas las que nacieron de su creatividad y de la huella emocional de lo acontecido a lo largo de su vida. Magnífico, Gloria. Y María, si me puedes decir algo ya para terminar. Bueno, pues voy a intentar de resumir bastante. Frida es admirable no solo por toda la obra que nos dejó en un legado bastante amplio, pintura, cartas, poesía. Además fue una mujer muy valiente
que rompió con todos los cánones que había en su época, tanto a nivel estético como las reglas establecidas para una mujer autosuficiente. Y lo que sí me sorprendió bastante fue leer el libro Escrituras de Frida Kahlo, de la crítica de arte Raquel Tibol. Incluye 300 textos inéditos entre poemas, notas y cartas. Tibol trabajó como secretaria del muralista mexicano Diego Rivera y además tiene una correspondencia bastante intensa y es súper interesante. Es algo que yo recomendaría, además de sus obras pictóricas. Bien, muy bien, Gloria, María, les agradezco su cooperación en este conversatorio que hemos tenido sobre esta gran artista que es imposible de poder atrapar en solo unos 30 minutos, 35 minutos de nuestro programa, pero les agradezco mucho su colaboración para Creatividad Internacional. Bueno, y esperamos en el futuro seguir haciendo programas en esta temática. Muy buenas tardes a todos, ¿ok? Bye bye. Tardes.